la gracia de Dios manifestada. Y le invito una vez más a ponerse de pies para que me acompañen a leer unos versículos que se encuentran en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Tito, capítulo 2, versículo 11 en adelante, y leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Te adoramos, Señor, te damos gracias porque una vez más nos permite estar aquí compartiendo tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo tome mis palabras, mis labios, mi cuerpo, para que tu palabra sea predicada después de tal manera que sea edificante y de edificación para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y si pueden mantener la Biblia abierta en esa porción, estaríamos bien. Antes de entrar a la exposición del pasaje, me gustaría primero definir algunas palabras que se encuentran en esta porción bíblica. Nos habla de sobria, de una manera sobria. ¿Qué es una persona sobria? Una persona que tiene moderación y discreción en su modo de actuar. También es templado, moderado, comedido. También nos habla otra palabra, justa, que es una persona justa, una persona que obra según la justicia, la moral o la razón. Es la acción que se efectúa conforme a la razón y a la equidad. También nos llama a vivir piadosamente. ¿Qué significa esto? La definición de piadosamente está relacionada de una manera o modo con piadoso, clemente, compasivo, misericordioso, benigno, indulgente, bondadoso, afectuoso, clemente, compasivo, conciliador, bienhechor, generoso, desprendido. También nos habla de la palabra redimido, que viene del verbo redimir, que también significa rescatar, que es redimir, librar a alguien de una mala situación o dolor, rescatar al que está cautivo pagando una cantidad por ello. Es también comprar de nuevo una cosa que se había vendido o empeñado. Dejar libre una cosa hipotecada o empeñada. La última palabra que nos habla también es iniquidad. Muchas veces hablamos de todas estas palabras y sí las leemos, pero no sabemos exactamente su significado. La iniquidad es maldad, impiedad o culpa. Y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. De hecho, si atendemos la versión en griego antiguo de la Biblia, notaremos que iniquidad ha sido traducida desde el término anomía, que significa desprecio por las leyes, de los cuales se extrae la iniquidad. La última palabra que nos habla es purificar. Es una palabra que se entiende más que las demás. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es quitar de algo lo que le es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe tener según su calidad. Otro significado es limpiar de toda imperfección algo. Con esto en mente, entonces vamos
a entrar al pasaje. El pasaje que hemos tomado para esta tarde es uno de esos pasajes de lo más esperanzador, estimulante y confortante que encontramos en el Nuevo Testamento. Como saben, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a su hijo espiritual, su compañero de ministerio, Tito. En el orden cronológico, esta carta fue escrita inmediatamente después de Primera de Timoteo. Recordemos que Tito fue dejado por el apóstol Pablo en Creta, la isla de Creta. ¿Para qué? Para que pusiese orden a la iglesia que allí se encontraba. Esa fue la misión con la cual Tito fue dejado en la isla de Creta para ordenar líderes y también traer corrección. Como sabemos, esta iglesia tenía muchas personas de carácter indigno, vicioso, y habían también muchos falsos maestros. Y Pablo escribió esta carta para animar a Tito en su tarea. Esta carta solo tiene 3 capítulos. Sin embargo, condensa con su corta extensión una gran cantidad de instrucciones que abarcan doctrinas, moral y disciplina. De hecho, Martín Lutero, refiriéndose a esta carta, dice lo siguiente: esta es una epístola corta, pero una quintaesencia de doctrina cristiana y compuesta de tal manera que contiene todo lo necesario para el conocimiento y la vida cristiana. En esos 3 capítulos. Esos 3 capítulos están cargados de doctrina, enseñanzas y todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida cristiana conforme a como Dios nos ha mandado. Esto no es simplemente un atributo divino de la gracia, sino de Jesucristo mismo, quien es la gracia divina encarnada, el regalo supremo de Dios para la humanidad caída, Jesucristo, la gracia. Veamos entonces algunas cosas que podemos aprender de este pasaje. Número 1, este pasaje nos confronta con una realidad que debemos todos aceptar. No solamente los que hemos sido acogidos por Dios por medio de Jesucristo, sino también todos aquellos que aún no lo han hecho. ¿Cuál es la realidad con la cual este pasaje nos confronta a todos nosotros? Que no hay manera que nosotros alcancemos la aceptación de Dios por medio de una autotransformación o por medio de nuestra propia justicia o por nuestros propios actos morales. No hay manera, esa es la realidad con que nos confronta este pasaje. No hay manera que usted y yo podamos ser aceptados por Dios por nuestra propia autotransformación o por nuestros propios actos de justicia. Nuestra relación con Dios, la relación del hombre con Dios, es el resultado de su propia iniciativa, no la nuestra. Hemos venido repitiendo eso domingo tras domingo, que la salvación es algo que usted haya hecho. Es la iniciativa de Dios. Dios inició ese proceso, lo mantiene y lo culminará. No hay nada que usted y yo hayamos hecho para alcanzar la salvación. ¿Por qué esto es el resultado de la iniciativa de Dios? Primero, Él fue que se dio a sí mismo por nosotros. Dios, encarnado en la persona de Jesús, se dio a sí mismo por nosotros. Jesús, nadie le quitó la vida, Jesús la puso por rescate nuestro. Él mismo dijo: yo tengo la autoridad y el poder para ponerla y volverla a tomar. Esta persona simplemente fueron los instrumentos que Dios usó para cumplir su propósito. Él fue el que nos redimió. Usted y yo no nos redimimos a nosotros mismos. Jesús nos redimió.
No fue una acción suya. Él fue quien nos tomó como su posesión. Nosotros no elegimos a Dios ni lo escogimos. Dios nos eligió a nosotros y nos escogió a nosotros. Escuche bien, usted no escogió a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Y usted no vino a Dios por propia suya cuenta, fue por Jesucristo. Entonces, tercero, Él es quien nos purifica. ¿Pudiera usted por sí solo purificarse o hacerse santo? Hay gente que van y pagan $15,000 para hacerse santo. Nadie puede hacerlo santo a usted, ni usted hacerse santo. El único que purifica y nos da la santidad es Dios mismo. La segunda cosa que aprendemos de este pasaje es la razón por la que el Padre ejerce su iniciativa soberana de esta manera. ¿Sabe por qué Dios hace esto? Eso es algo sencillo, algo que se cae de la mata. Porque si Dios no lo hubiese hecho, no hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de que usted y yo fuésemos salvos si Dios mismo no lo hace. No hay manera que la persona pueda ser salvo. La justicia personal, la autojusticia personal no precede a la justificación personal. Hay muchas personas que piensan que con su propia justicia, con sus propias buenas obras, son justificados por Dios y delante de Dios. Pero yo no creo que Dios me vaya a condenar porque yo soy bueno. Yo doy limosna, yo ayudo al necesitado, yo visto al desnudo, yo no robo, yo no mato. Y creen que por esas cosas pueden ser justificados y aceptados delante de Dios, simplemente por sus propios méritos. Las personas que así piensan están totalmente perdidas y alejadas de Dios, aunque ellas piensen que están bien delante de Dios. A veces uno se encuentra en la calle haciendo evangelismo, tocando puertas, y se encuentran con personas que le dicen a uno, no, yo no necesito eso, pero vaya aquel que está allí porque ese usa droga. ¿Alguien se ha topado con? Levante su mano si alguna vez ha escuchado eso. Dice, no, mire, eso que usted está hablando es muy bueno y eso lo necesitan el vecino porque ese es más chismoso. Y el simple hecho que acusar al vecino de ser chismoso ya lo hizo culpable. Si decimos estas cosas, las personas sí piensan. Lo que hace es que nosotros rechacemos al mundo y las pasiones carnales y vivamos nuestra vida de acuerdo a lo que Dios diseñó. Amados hermanos, no es por nuestro propio mérito, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Lo que nosotros hacemos es por la gracia de Dios. Lo que nosotros somos es por la gracia de Dios. No por nuestras obras. No porque seamos buenos. Porque el momento que usted y yo decimos que somos buenos, hacemos a Dios mentiroso. Porque Él estableció que no hay ni siquiera uno bueno. Todos estamos perdidos. No hay ni uno bueno. Es la gracia de Dios que nos ayuda a nosotros a rechazar al mundo, a rechazar las pasiones carnales y a vivir una vida de dominio propio. ¿Cuántos dinero gastan en los gobiernos tratando de rehabilitar a las personas? Duran un tiempo limpio, restablecido, y ¿qué pasa? Tienen caída.
lo único que provee una transformación permanente es la gracia de Dios. La gracia de Dios. La justificación no es el conocimiento de Dios como respuesta a nuestra propia pureza, bondad, justicia. Esto es el resultado de la gracia de Dios, porque sin la transformadora de Dios, nosotros no tenemos nada bueno en nosotros. No hay pureza en nosotros aparte de la gracia transformadora de Dios. No hay justificación en nosotros aparte de la gracia transformadora de Dios. No hay salvación para nosotros sino a través de la gracia transformadora de Dios. No podemos vivir una vida que agrade a Dios aparte de su gracia transformadora. Esto no es, aquí no hay héroes, el único héroe es Jesucristo. Y Él es el único que puede darnos a nosotros. Porque ¿sabe usted qué es lo que nosotros traemos a esa relación con Dios cuando venimos? ¿Quiere que se lo diga? Lo que nosotros tenemos es, número uno, una desesperada necesidad espiritual y moral. Pero cuando estamos sin Cristo, estamos en bancarrota espiritual y moral. Una necesidad premiante de ese Dios santo, de ese Dios misericordioso, de ese Dios grande que perdona y su gracia nos transforma. Lo que traemos nosotros a esta relación es eso, una desesperada necesidad espiritual y moral. ¿Qué traemos? Suciedad. Porque somos inmundos. Estamos perdidos en el pecado. Inmundicia. Muchas personas no entienden que la justicia suya y la mía para Dios es como que. ¿A qué compara Isaías la justicia nuestra delante de Dios? Trapo de inmundicia. Así ve Dios la justicia que nosotros profesamos tener. ¿Qué más traemos? Un peso de inmundicia y mundanalidad. Falta de dominio propio. Amados hermanos, es por todo esto que nosotros necesitamos el poder de su gracia justificadora, transformadora, redentora, para poder vivir vida aceptable y agradable delante de Dios. Usted no va a vivir la vida cristiana, la vida que Dios desea que usted y yo vivamos, aparte de la gracia de Él. Tercero, que aprendemos de este pasaje, es el mismo Dios que nos inyecta con una esperanza eterna. El mundo que no conoce a Cristo, y yo espero que no haya cristiano aquí que experimenten esto. La persona que no conoce a Cristo, como no tiene una esperanza y no sabe realmente lo que es la eternidad y qué espera después de ese trampolín, tienen temor a la muerte. ¿Cuántos quieren ir por el cielo? Ahora, ¿quién se quiere morir? ¿Veo la diferencia? Yo no estoy diciendo que vayamos a buscar la muerte, pero una persona que ha sido inyectado con esta esperanza que habla este versículo, debe de tener paz, debe tener gozo, debe tener seguridad de que cuando cruce esta parte del puente, al otro lado está Dios esperándonos. Ausente del cuerpo es presente. Hay personas que duermen hasta con la luz prendida porque eso va a espantar la muerte. No apague la luz porque llega la pelona.
tengo que tener la luz prendida para poder ver cuando llegue, a ver si es cuando usted le llegó ese día. Yo he hecho este cuento muchas veces que en cierta ocasión a un hombre se le apareció la muerte, le dijo, mañana vengo a buscarte. Y el hombre va donde un amigo y le dice, oye, mañana la muerte viene a buscarme, pero yo no quiero que me encuentre, ¿qué puedo hacer? Dice, no, vete a la ciudad cercana y allí como va a venir aquí no te va a encontrar, vete a otra ciudad y allí no te va a encontrar. Y cuando este hombre va camino a la ciudad que le envían, la muerte le pasa por el lado y sigue hacia su pueblo. El día que les correspondía, la muerte llegó a esa ciudad y dijo, pero yo salí, yo te vi. Es que no era en aquel que te iba a buscar, era en este. O sea, que el día que a usted le llega, no hay manera que se escape de ella. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre nosotros, el que no tiene la esperanza que nosotros tenemos? Que lo recibimos en paz y tranquilo, sabiendo que la muerte física es el trampolín a la verdadera vida, la vida eterna con Cristo. Él nos tomó como su pueblo. Nada de esto hubiese pasado si Él no se hubiera dado a sí mismo. Si Jesús no se hubiese dado a la muerte, usted y yo no tuviéramos esperanza. Es por la muerte, el sacrificio vicario, la expiación de Cristo que nosotros somos salvos. Él se dio voluntariamente por nosotros. Fue voluntariamente que lo hizo. ¿Y lo hizo por qué? Por amor. A Él nadie lo forzó. Nadie lo obligó. Él vino voluntariamente porque era la única manera, es la única manera que el hombre puede ser reconciliado nuevamente con Dios. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay más opciones. Es a través de Jesucristo. Ningún ser humano que no tiene a Cristo es capaz, por voluntad propia, hacer cada una de estas cosas que hemos hablado. ¿Cuál es la naturaleza nuestra pecaminosa? ¿A dónde nos lleva esa naturaleza? Hacia el mal, hacia el pecado. Nadie por sí mismo puede purificarse, puede justificarse delante de Dios. Nadie por sí mismo, sin Cristo, puede vivir una vida que agrade a Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros tenemos razón o argumento válido para engrandecernos. Porque lo que somos o lo que hacemos simplemente es por la gracia de Dios. No podemos engrandecernos, no podemos volvernos orgullosos. Debemos mantener siempre la humildad, porque cuando usted entiende que esto no viene de usted ni viene de mí, entonces vamos a reconocer la necesidad nuestra de Dios, y que no hay nada en nosotros que pueda hacer lo que nosotros hacemos si no fuese por la gracia de Dios. ¿Qué nos resta a nosotros? Lo único que nos resta a nosotros es darnos completamente a Él en adoración y alabanza, en acción de gracia, caminando en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ella. Paréntesis, nosotros no somos salvos por obra,
Somos salvos por gracia, un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Aún la fe que usted ejerce para recibir el llamado de Dios, Dios mismo pone en nosotros esa fe. Nada viene de nosotros. Cuarto, a través de este pasaje, cuando lo leemos y vemos las promesas que están en él, tenemos toda la razón para sentirnos animados. Tenemos toda la razón para tener esperanza, gozo, júbilo, tranquilidad, paz. Porque entendemos que este Redentor, Jesús Dios, no ha actuado en nuestro beneficio solamente una vez, sino que Él continúa actuando en beneficio nuestro y continuará actuando en beneficio nuestro hasta que nos presente delante del Padre como su iglesia, su esposa. Aquel, y estando persuadido de esto, que aquel que empezó la buena obra en vosotros, la has de perfeccionar hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. O sea, Dios completa constantemente. Jesús está obrando en beneficio nuestro. Su sacrificio cubre los pecados suyos pasados, lo presente y lo futuro. No fue una vez, Jesús está obrando siempre en favor nuestro. Y esa es la esperanza que tenemos. Jesús siempre está y estará con nosotros. Mateo 28:20, ¿qué dice? He aquí que estaré con vosotros 3 días. Estaré con vosotros 1 año. Estaré contigo hasta que se te vaya el primer amor. Todos los días de vuestra vida hasta el fin de todas las cosas. Y esa esperanza que tenemos. Ese pasaje nos enseña, amados hermanos, que nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Si fuese así, entonces no hubiese necesidad de que Cristo muriera por nosotros. Entonces la vida de Cristo, su muerte y su resurrección fuese en vano. No hubiera necesidad. Pero por cuanto usted y yo no podemos ser salvos por nuestra propia cuenta, Jesús tuvo que venir, Dios venir en la persona de Jesús, darse la muerte en la cruz del Calvario, ser sepultado, al tercer día resucitar y luego ser ascendido nuevamente al cielo. Tenemos la necesidad. Si fuésemos hacerlo nosotros, no hubiese necesidad que Cristo hubiese venido. Lo más preciado, lo más precioso y lo más grande de todas las cosas en nuestra vida, que es nuestra relación con Dios, nosotros no nos la ganamos por méritos o por obra. La salvación no se gana por los méritos humanos, ni por las obras o muchas grandes que nosotros hagamos. No hay obra que usted pueda hacer para alcanzar la salvación. No hay dinero que usted pueda pagar para alcanzar la salvación. La salvación no se gana ni se hereda. El hombre por sí solo no puede salvarse. Esto simplemente es producto del regalo eterno y transformador de la gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada, que es Jesucristo mismo, como dice este pasaje. Y la gracia de Dios fue manifestada. Y esa gracia de Jesús, y Jesús fue manifestado para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios a través de la fe en Él.
Es necesario que el hombre despierte y acepte esta realidad, que no hay manera que pueda alcanzarse la gracia de Dios por medio de una autojustificación, autotransformación o por nuestros propios actos de justicia. Si la persona piensa que va a alcanzar la salvación a través de estas cosas, está totalmente equivocado y perdido. Es producto del regalo eterno y la gracia transformadora de Dios. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos alcanzar justificación, regeneración, purificación, glorificación. Es a través de Cristo y solamente Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. No otro camino para llegar al Padre, sino solamente Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro nombre, no hay otro método, no hay otro camino. Es Jesús y solamente Jesús. La única manera que podemos recibir purificación y ser aceptados por el Padre es a través de Jesús. ¿Y qué le queda al hombre? Simplemente aceptar, reconocer esta realidad y abrir su corazón a Cristo. Esa es la sentencia. Todo argumento humano queda derribado en este pasaje. Y ahora nosotros que hemos recibido esa gracia transformadora de Dios, aceptado por Dios por medio de Cristo, vivamos vida que agraden a Dios. Busquemos la santificación, busquemos vivir una vida plena en el Señor, una vida que dé fruto de digno arrepentimiento, una vida de amor, de sacrificio, de servicio, de compromiso, de entrega, una vida que alumbre a aquellos que aún andan en oscuridad. Ya hemos recibido esa gracia, pues no nos hartemos de ella y reconozcamos que simplemente fue el regalo de Dios para nosotros. Amén.